Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar, entonces acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupo de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La fiesta de hoy, hasta hace unos años, la celebrábamos siempre los jueves de Corpus. Y era porque era como una repetición de la misa de Jueves Santo, pero con un tono diferente. La misa de Jueves Santo, sobre todo el tono, era más de ver lo que Jesús hacía, cómo Él se da, el misterio unido de la última cena con la pasión de Cristo, con su pasión y su resurrección. Era todo el misterio entero. Mientras que aquí el Jueves Santo, el día de Corpus, que ahora celebramos domingo en vez de jueves, tiene un significado más restrictivo. Y eso empieza en el siglo XII, cuando muchos curas, o algunos al menos, empiezan a perder la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Empieza una crisis profunda y empiezan lo que son los milagros eucarísticos, de los cuales ha vuelto a haber milagros eucarísticos también en este siglo XX y parte del XXI, porque también hay gente que ha vuelto a perder la fe en la Eucaristía y así Dios actúa cuando es necesario. Bien, encontramos entonces que con estos milagros eucarísticos y también algunas místicas, santas místicas, empiezan a pedir al Papa que hable claro sobre la Eucaristía. Estamos ya en el siglo XIII y le encargan a uno de los grandes santos, que es Santo Tomás de Aquino, todo lo que es la liturgia de esta fiesta. Y así compone los himnos más famosos dedicados a la Eucaristía, los compondrá él, y se hacen las primeras procesiones eucarísticas, y se hace que el sagrario sea bien visible, y que se haga catequesis seria sobre la Eucaristía. En la Eucaristía ese pan y ese vino se convierten en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y comemos a Cristo. Y si lo hacemos desde la gracia, para nuestra salvación; si lo hacemos desde la desgracia, o sea, desde el pecado, para nuestra condenación. Lo hemos leído en la sentencia que hemos de antes del Evangelio, esta sentencia antiquísima que se lee desde esa época hasta ahora. Para nosotros es entender estos milagros eucarísticos, eran muy sencillos, lo sabéis todos. Hay hasta en Cataluña hubo uno de estos milagros reconocidos, al del santo, la Santa Duda que le llamaban. Y son milagros casi todos muy parecidos. El cura dice la misa, pero no cree en la misa, y esa forma que está consagrando se transforma en carne y empieza a salir sangre de esa forma. Y se queda todo parado, paran todo y llaman al obispo y a lo que sea y se atestigua ese milagro. Y después se han hecho los análisis muy curiosos ya en el siglo XX, porque claro, estos son del siglo XII, XIII,
Y en el siglo XX se dan cuenta de que analizando los restos, esa carne, ya seca totalmente y guardada en un relicario, eran trozos de corazón humano. Cosa muy curiosa. Se transforma en corazón humano, en el corazón de Cristo. Cosa curiosa. Bueno, incluso han visto cosa curiosa, todos los milagros aprobados, después han visto que la sangre era tipo AB. También es curioso que todos tengan la misma sangre, el mismo tipo de sangre. Pero eso es lo de menos, esos milagros. Lo importante es la fe. La fe que nos dice que Cristo se nos hace presente y se nos da en comunión. Y por eso cuando comulgaremos hoy, comulgaremos el mismo Cristo que se nos da desde el principio de la Iglesia a todos nosotros. Queremos comunión con Cristo, empieza desde la Eucaristía y aquí, desde la Eucaristía hasta la vida eterna. Aquí es la primicia, en la vida eterna, la realidad definitiva de nuestra comunión con Él. Y si nos fijamos como cosa curiosa, el Evangelio que nos ponen hoy, la multiplicación de los panes y los peces, pero una multiplicación que parece realmente la Eucaristía. Dice que hay 5.000 personas y que se hace tarde, la gente no ha comido. Le piden a Jesús que los despida, que se vayan a comprar algo, que se morirán de hambre esta gente. Dadles vosotros de comer. Y aquí muchos equivocadamente piensan, ¿ves? La misión de la Iglesia es dar de comer a la gente. No, no es esa la misión de la Iglesia. Es dar de comer Cristo a la gente, esto sí. Es dar de comer el auténtico pan del cielo a aquellos que estén preparados para ello. O sea, es llevar a Cristo a la gente. Y entonces aquí, aunque todavía esto no es la Eucaristía, pero nos lo recuerda, dividen en grupos de 50. Y es curioso porque cuando uno ve la historia de la Iglesia en los primeros siglos, cada comunidad eran grupos pequeños, de 40, 50, 60, 100 cristianos, no eran más. Y ese pan de la Eucaristía que se partía y repartía era Cristo mismo. Y es Cristo que se hace presente en todas las comunidades de todas las épocas hasta nosotros. Y creer en la Eucaristía es creer en el poder de Dios real. Es creer realmente en Dios, en nuestro Señor, en Jesucristo, que continúa haciéndose presente y nos lo dijo también de aquella forma tan especial: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos recuerda aquello del Padre Nuestro: danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, danos cada día el pan. Es el pan solo de comer, solo es el pan alimento. No es el pan espiritual, es Cristo mismo, que se nos da de comer y se nos ofrece todos los días, no solo el domingo. Por eso mucha gente, meditando sobre el Padre Nuestro, ha llegado a entender la importancia de la misa diaria. Claro que no es obligación, pero es una magnífica devoción querida por el mismo Dios, que nos la pone ahí en el Padre Nuestro de forma sibilina, pero clara. Dios se da a sí mismo en su Hijo. Dios se nos da como alimento espiritual y real para cada uno de nosotros. Dios se nos da en la Eucaristía para que estemos en comunión perfecta con Él, pero nos pide la conversión del corazón, el querer ser cristianos, el querer ser suyos. Y de esta forma, alimentándonos, nos da siempre más fuerza y gracia para vivir en cristiano. Sin la Eucaristía no hay cristiano. Con la Eucaristía nos hacemos cada vez más de Cristo, nos hacemos suyos y nos capacitamos para poder llegar a entrar en la vida eterna.